Muy bien, pueden tomar asiento. Y antes de cantar el segundo, vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor en el libro de los Romanos, o a los Romanos, el capítulo número 8. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice el versículo número 1: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí la lectura. Bueno, hermanos, con la ayuda del Señor, entonces ahora vamos a hacer una breve meditación de este capítulo 8, como lo venimos estudiando y considerando así muy superficialmente, pero tratando en lo posible de que también nos quede siempre alguna enseñanza, alguna palabra, y lo que podemos hacer primeramente es pensar y recordar que el propósito del apóstol Pablo al escribir por inspiración divina es que tengamos en nuestras vidas hechos reales, prácticos, pues hay un objetivo final en la vida de todos nosotros que debe ir en aumento y en crecimiento en la medida que vamos conociendo la obra bendita del Salvador, y en esta carta más particularmente se la va detallando y haciendo un breve resumen a partir del capítulo 5, para no ir desde el principio, sencillamente frases podemos decir que en el capítulo 5 se nos recuerda la posición que teníamos en Adán y la obra de Cristo al ser justificados por el Señor en su obra de salvación. Luego avanzaba el apóstol y ya entrados, luego de ser justificados por la fe, en el capítulo 6 se nos habla de la realidad de que estamos en Cristo, fundamentalmente basados en este hecho, y que el capítulo 6 en definitiva desarrolla la realidad de la cocrucifixión con Cristo Jesús. En el capítulo 7, en ese desarrollo progresivo que va haciendo y que está basado principalmente en la observación aún de las propias experiencias personales del apóstol. Esto es lo más maravilloso y notable, que no habla solamente como si relatara una profecía, lo cual sería absolutamente válido si así Dios lo hubiese permitido y querido, pero la voluntad de Dios fue que el apóstol describiera aquellas cosas que él, como creyente, también las fue viviendo, las fue experimentando y en las cuales fue avanzando. Por eso decía que proseguía ayudado del auxilio de Dios, y siempre recordamos este texto que es tan importante para todos nosotros, que nos debe seguir siempre, servir como aliento, cuando decía no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y ese proseguir tiene que ver con estas experiencias crucifixiales, sobre todo, y en esa lucha que se presenta en el capítulo 7 de la carne, particularmente, porque el capítulo 7 lo que hace es, y el apóstol lo describe, esa inmediata reacción del ser interior nuestro, del viejo hombre, y la contradicción en las experiencias que, como decía un autor en alguna oportunidad,
refiriéndose a esto, esperando tener paz, sin embargo tenemos conflicto, esperando tener una vida más tranquila o pensar que, bueno, ya hemos superado esto, ahora tenemos la posibilidad de vivir una vida distinta y sin embargo vemos la reacción que hay en nosotros y toda la manifestación de la carne, cómo se levanta contra la obra del Espíritu. Es una experiencia, es un capítulo que se lo define así, claramente, la reacción de la carne y la contradicción que hay en nosotros mismos, que la experimentó el apóstol Pablo y que la experimentaron todos los creyentes a través de toda la historia de la Iglesia. Y este capítulo 8, ahora, continuando esto, el apóstol Pablo nos habla, y nos ha de hablar, y lo veremos en sucesivos martes, sobre el estar en el Espíritu, en esta nueva posición, y el poder andar en esa nueva vida que se nos es propuesta. Por lo cual, entonces, bien podemos decir, y mirando en la palabra de Dios, que en el capítulo 7 terminaba el último versículo, luego de hablar de todas estas experiencias contradictorias, no obstante terminaba con un cántico de gratitud. Decimos cántico, por decir de esta manera, o con una expresión, como así decíamos, de frases muy enfáticas del apóstol Pablo, en este caso de gratitud, al decir, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es una acción de gracias porque en Cristo Jesús encontraba entonces la respuesta a toda la contradicción que había en sí mismo. Y lo hace de esta manera, es una expresión de gratitud. Y ahora el capítulo 8 comienza justamente con una descripción de victoria. Ya, si bien en algún momento ha de seguir mencionando esas luchas de una manera un poquito más también descriptiva, pero empieza de esta manera, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es una frase absolutamente importantísima para nosotros como creyentes, pues nos da una absoluta seguridad de que no hay condenación. Y no hablamos de una condenación a la manera de la perdición eterna, sino de aquella condenación que sufre de aquel que permanentemente tiene la intención y el propósito de acusar a los escogidos de Dios y condenarlos justamente como pasaba cuando se presentaban todos los hijos de Dios o los ángeles delante de Dios, y se presentaba el diablo también para traer sus quejas contra Job. ¿Recuerdan? Y acá, para los que tienen esta bendita experiencia ya de haber pasado por el hecho de la co-crucifixión con Cristo, y aunque tengamos luchas y que se presentan, y decíamos, permanecen estables, siempre se presentan luchas contra la carne, no obstante, no hay, dice, ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, aquellos que procurando alcanzar esta victoria, y decías, de mucha seguridad y de tranquilidad al corazón, pues está basada en y centrada en la obra y virtud del Espíritu Santo. No se puede entender, y no se debe entender de otra manera, sino de esta única manera, que tal victoria, que tal seguridad, que tal posibilidad y experiencia de vivir en victoria es pura y exclusivamente por la presencia del Espíritu Santo
y la virtud del Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios y de la obra que va realizando. Y es interesante porque esta virtud del Espíritu Santo y este poder a su vez tienen otra base que le da fundamento y poder, que es nada más y nada menos que la obra de Cristo efectuada en la cruz. Miren, así como dice que la potencia de la muerte, ¿cuál es? Es el pecado. Es el potencia. El aguijón de la muerte es el pecado. Bueno, acá podemos decir que la nueva vida en Cristo, obrada por el Espíritu Santo, tiene su base, todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, pura, sola y exclusivamente en lo que Cristo obró en la cruz del Calvario. No puede obrar en forma independiente el Espíritu Santo sin esa base. Es lo que le otorgó la posibilidad, y de por sí, bueno, el Espíritu Santo es Dios, pero para poder entenderlo un poquito, ¿no? Esa potencia, ese poder operante en nosotros, se basa en la victoria de Cristo sobre la cruz. Y luego el Espíritu tiene, basado en esa potencia, y es lo que le da la potestad para poder obrar en nosotros, en los que han creído en la sangre de Jesucristo, esa obra transformadora que tiene que ir en crecimiento. La victoria entonces del creyente se centra en la obra y virtud del Espíritu Santo, que a su vez se apoya sobre la base eterna de los siglos, que es Cristo Jesús. ¿No? Qué maravilla esto. Uno sobre otro, para que nosotros seamos beneficiados de esto. Y para que esto sea posible, lo dice en la segunda parte del versículo 1, para los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Esta es la condición que se exige para nosotros. Algunos sostienen que tal cosa solamente depende de la obra de Dios, para que no andemos en la carne. Y la realidad es que Él hizo todo para que nosotros, por decisión personal, podamos definidamente procurar y anhelar andar en y conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne, como habíamos estudiado en el capítulo 6, con todo lo que la carne y su fuente de iniquidad poseen y son. Y la obra del Espíritu Santo capacita y libra de cualquier tipo de condenación para los creyentes que viven de esta manera. Siempre y cuando el Espíritu de Dios sea aquel que tiene el gobierno en la vida del creyente, la posibilidad de guiar, de llevar, de enseñar, como dice la palabra. Él, pues, os enseñará todas las cosas, ¿no? Esa es la bendición, cuando uno vive de esta manera, de procurar agradar a Dios. Y condenación justamente quiere decir juicio en contra. Un juicio en contra que siempre el enemigo de nuestras almas, y siempre lo decimos, si hubiese encontrado algo en Cristo, la más mínima, podríamos decir, no me sale la palabrita, partícula de pecado, bien que se hubiese ocupado de levantar su condenación y su acusación contra el Hijo de Dios, y por supuesto no hubiese podido ser nuestro Salvador. Por contraste, para que veamos la capacidad esta de condenación, fíjense en lo que dice en el versículo 3, lo que Cristo pudo hacer, y habla también de condenación.
Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está la condenación que Cristo hizo cuando llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, cuando fue hecho semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Condenó. Y lo expresa después cuando dice en la profecía: o muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré tu destrucción. Y luego cuando el apóstol en otras oportunidades habla de que llevó sobre él el pecado de todos nosotros y los deshizo, condenó con su muerte a semejanza de la nuestra. Semejanza decimos porque no fue igual. Entonces, tal es la victoria que tiene el creyente. Y luego, en el versículo 2, nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida nos habla del hecho de un principio superior a la ley del pecado de la carne. Un principio superior, mucho más alto, mucho más poderoso. Y que nos habla, a su vez, de una relación íntima y personal de Cristo con el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene ley, que es aquella que se ha manifestado siempre en todos los que han poseído el Espíritu Santo de Dios. Y que está en nosotros, esa ley del Espíritu. Es la ley de la nueva vida que es en Cristo Jesús, que es superior. Es una profunda relación que nos capacitó a nosotros para que podamos vivir de esta manera. Y esta ley es la que nos dio la libertad, la que nos hizo libres. Por eso dice: me ha librado la ley. ¿Cuál ley? La del Espíritu, tan clarita, ¿no? La del Espíritu de vida. Qué linda ley. Una ley del Espíritu de vida, que está vigente en cada uno de nosotros, pues todos nosotros tenemos y poseemos, si hemos pasado por esa experiencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es la que nos hace libre, esa ley. Si nos sujetamos a ese gobierno de soberanía divina. ¿Con un propósito de qué? Decíamos, el objetivo final es llegar a una vida de santidad. Y nos dice, para completar estos pensamientos por hoy, en 1 Tesalonicenses 4:1, la última parte: fuisteis enseñados de nosotros de cómo conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Bendita promesa y voluntad de Dios de que esa ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús, que nos hizo libres, nos capacita también para poder andar, agradar y aún más todavía seguir creciendo. Esto es muy importante y, como decíamos bien al principio, de absoluta seguridad, pues no hay condenación en este crecimiento. No hay ninguna condenación. Qué notable es, ¿no? Y qué maravilla sería si el enemigo de nuestras almas no tuviera de qué acusarnos o de qué condenarnos. ¿Cuántas veces en el momento que hacemos alguna macana nos damos cuenta que hemos transgredido, que hemos hecho mal, y el Espíritu inmediatamente nos acusa, nos condena y nos avergüenza? Y mucho más todavía cuando el mundo se da cuenta de esas cosas. Siempre decía don Carlos Andenora,
no hay peor cosa que cuando la carne tiene la razón. Y nos hemos equivocado y la carne nos acusa con justa causa, es terrible. Si nos acusan injustamente, bueno, es parte del padecimiento de los cristianos. Pero si la acusación y la condenación es cierta porque andamos en la carne, realmente es lo que decía el apóstol un poquito antes cuando leíamos. Bueno, el nombre de Dios es blasfemado por causa de esa que no nos puede librar de semejante acusación o condenación. Por lo tanto, hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y podamos, si alguno quiere, seguir profundizando en estos pensamientos y en estos versículos sobre todo, y en esta ley de vida del Espíritu Santo en Cristo Jesús, que nos beneficia de una manera tan grande. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.